toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor, y su justicia de por mí, dijo el Señor. Saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos honra y gloria al Eterno por darnos de nuevo la bendición y la oportunidad de llegar ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer, transmitiéndoles en vivo aquí desde la ciudad de King City, California, y también a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que tengan de también unirse con nosotros a este espacio de tiempo por medio de las diferentes plataformas. Le damos muchas gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, aquellos que en una forma u otra, en un tiempo u otro, se han también comunicado. Gracias damos a Dios por ello. Bendecimos también a nuestros amigos y hermanos que también continuamente por medio de mensajes de texto se han comunicado con nosotros allá de el estado de Washington. Así que mandamos muchos saludos a nuestros amigos y hermanos que en un tiempo en otro, en un lugar o en otro, se han comunicado con nosotros. Damos gracias a Dios por ello. También queremos darle gracias a Dios por todos aquellos también que por medio del Facebook también nos acompañan, se ponen en sintonía con nosotros a este espacio de tiempo de orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Estuvimos elaborando sobre lo declarado por el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 17, una declaración muy clara y específica del Eterno como una promesa directa a su siervo, en este caso podríamos decir a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de la Biblia, una declaración que menciona diciéndonos de que toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. En el transcurso de los años, especialmente en estos últimos años, nos hemos dado cuenta y se ha manifestado las grandes cantidades de herramientas de guerra que se han fabricado y se fabricaron en diferentes lugares, en diferentes tiempos, con el propósito de traer destrucción hacia la nación de Israel. Esto lo miramos de una manera muy marcada, primeramente como cabecilla el país de Irán, en lo cual estuvo respaldando, entrenando y armando a los diferentes grupos terroristas alrededor de Israel, como lo era el grupo terrorista Hamas y también Hezbollah en el Líbano, y los diferentes grupos que también operaban en Siria y en Irak, en Judea y Samaria, y aún hasta los Houthis en Yemen, donde con misiles de fabricación de Irán intentaron traer destrucción y aniquilación hacia los ciudadanos del pueblo de Israel. Deseamos que no son uno ni dos, sino los miles de misiles que se han mandado hacia Israel, no solamente desde el tiempo del conflicto contra Hamas, sino que aún desde antes, ya los diferentes conflictos que Israel había tenido, aún con Hezbollah en los años, en los 2000 a 2004, donde también las guerras del Líbano, donde por medio de misiles de fabricación de fabricación de Irán, atacaban a Israel, así como los misiles que estuvo lanzando el grupo terrorista de los Houthis desde Yemen, eran de fabricación iraníes, así como también el equipo y las diferentes misiles en los cuales el grupo terrorista Hamas, de fabricación casera, por la instrucción y la dirección del país de Irán, eran lanzados continuamente hacia la población de Israel. Pero todo este armamento que se estuvo usando en una forma u otra para traer destrucción al pueblo de Israel, miramos la palabra de Dios manifestada, la palabra de Dios hecha una realidad, donde declara que toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Miramos en este tiempo la guerra de Israel con Irán,
de los misiles balísticos aún y los misiles supersónicos que Irán ha lanzado hacia la población de Israel no han prosperado. Es por la razón de que es promesa de Dios en la cual declaró por medio del profeta Isaías hacia el pueblo de Israel. Creo que lo miramos muy claro, muy marcado, la mano de Dios en protección por el pueblo de Israel, porque no son cientos, sino que han sido los miles de misiles, tanto del norte, del sur, desde Yemen, aún desde Irán, los que se han lanzado hacia la población de Israel y han fracasado. Entonces, le damos la honra y la gloria al Eterno y lo manifestamos esto como una declaración de mirar de el que aquí declara como su siervo del Señor se refiere nada menos que al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia. Pero también manifiesta diciéndonos en el mismo versículo, y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Desde el tiempo en el cual el pueblo de Israel fue establecido como una nación, para el tiempo presente han sido continuas las críticas que se han levantado en contra del pueblo judío. Y eso lo hemos estado declarando en un tiempo en otro por medio de su programa, o sea, uniéndonos para orar por el pueblo de la Biblia, donde desde el 1015 aún hasta el tiempo presente, Israel ha tenido más de 200 resoluciones por medio de la Asamblea en las Naciones Unidas y de los derechos humanos. Esto es algo, podemos decirlo de una manera, algo ilógico, algo completamente fuera de orden, pero sin embargo han aumentado las críticas en contra del pueblo de Israel. Y no solamente, podemos decir, por medio de gobiernos como en un tiempo y lo sigan marcando de una manera consistente los países del Medio Oriente, pero aún también países de África, países de Centroamérica, países de aún Norteamérica, como lo es Canadá, y aún muchos dirigentes aquí en el país de Estados Unidos, de Europa, de Asia Mayor, Asia Menor, y miramos que todos los países o de los diferentes cabos de la tierra se han levantado líderes en los cuales se han levantado para enjuiciar y condenar al pueblo de la Biblia, o sea, con el derecho de hacer juicio y condenar al pueblo judío. Y miramos que aunque esto fuese así, tampoco no va a prosperar, porque lo hemos mirado, y no solamente lo miramos entre líderes, lo miramos aún también entre la sociedad, que es muy común para este tiempo oír precisamente declaraciones de juicio y de condenación hacia el pueblo de la Biblia por causa del conflicto desde el 7 de octubre del 2023, donde con cuánta facilidad se ha olvidado la gente de las atrocidades que se llevaron a cabo el 7 de octubre del 2023. De esto no se menciona en lo absoluto. Solamente se menciona las críticas en contra del pueblo de Israel, que Israel estaba cometiendo genocidio, que Israel estaba usando la hambruna como una herramienta de guerra, que Israel estaba cometiendo esto o lo otro. En todo ese puntos es importante que nosotros lo consideremos, que todo eso nosotros lo miremos como una realidad de una actitud completamente fuera de orden, que no tiene ningún tipo de fundamento a lo que se ha estado elaborando. Pero sin embargo, no solamente decíamos que entre los líderes, sino miramos aún también entre la gente común, en las muchas manifestaciones y en lo que miramos entre la comunidad, siempre enjuiciando y condenando al pueblo judío. Pero sin embargo, a sus adversarios no hay críticas. Y sigue aumentando la crítica en contra del pueblo de la Biblia, en contra del pueblo judío. Pero aquí declara también el profeta Isaías y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio.
deseamos las diferentes acusaciones de limpieza étnica que se levantó en contra del pueblo judío, y todo ello lo miramos como algo que no tiene absolutamente nada de sentido, pero sin embargo lo seguimos mirando en una forma tajante, en una manera consistente, por los diferentes líderes y entre las gentes, lo volvemos a mencionar, como por ejemplo, para simplemente en marzo de este año, del 2026, aún el gobernador de California, Gavin Newsom, intensificó su crítica contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aún describiendo la situación de los territorios palestinos bajo su gestión como similar a un apartheid. Y todo esto es importante que nosotros lo tengamos consciente porque las críticas siguen aumentando. Newsom expresó su desaprobación por la dirección política de Netanyahu, especialmente respecto, supuestamente, a la anexión de Cisjordania, calificándolo de inaceptable. O sea, se refiere supuestamente al suceso de la guerra del 67 de Judea y Samaria. Entonces, estos política de crítica de apartheid es algo completamente fuera de orden, porque Newsom sugiere que Israel funciona como un estado de apartheid en su trato a los palestinos en Cisjordania y Gaza, según eso es lo que declara el gobernador de California. Entonces decíamos que las críticas en contra de Israel no han cesado. Las críticas en contra del primer ministro de Israel no han cesado. Por eso debemos de considerar el propósito por el cual siempre nos unimos, orar por el pueblo judío, y es orar por protección, orar que Dios traiga protección y bendición, sabiduría espiritual al primer ministro de Israel. Newsom ha expresado preocupaciones de que Netanyahu esté impulsando a Estados Unidos hacia una guerra más amplia y abierta, desenfrenada en contra contra Irán. De acuerdo, supuestamente, eso es lo que declara el gobernador de California, y esto lo ha hecho en el pasado, y lo miramos que para este tiempo se ha fortalecido más en sus críticas. Y no solamente el gobernador, lo miramos también en diferentes, sin mencionar nombres, de artistas de entretenimiento, o también por diferentes grupos que dizque derechos o tratando de formar una declaración de que están por medio de los derechos humanos, pero sin embargo siempre hay una crítica en contra del pueblo judío, como los derechos de la defensa a la mujer, los derechos de la defensa de los niños, donde no se mencionaba nada y nunca se criticó por medio de esta agencia a los terroristas de Hamas que abusaron de mujeres el 7 de octubre del 2023, ni tampoco por la masacre y la forma en la cual le quitaron la vida a los niños judíos al sur de los kibbutz en Israel. Pero sin embargo tampoco hubo condenación por medio de estas agencias. Pero sin embargo, siempre las críticas han sido fuertes y directas en contra del pueblo de la Biblia, en contra del primer ministro de Israel. El punto es lo que aquí declaramos y mencionamos es para impulsarnos como pueblo de Dios, para que sigamos orando por el pueblo de la Biblia, que podamos nosotros seguir mirando y visualizando que la situación cada día se pone más difícil para el pueblo de Israel, más difícil para el primer ministro de Israel, aún con las críticas que se han hecho, que Israel es el que convenció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que hicieran ese ataque hacia el país de Irán. O sea, que la crítica por medio de los diferentes políticos aquí en el país de Estados Unidos, especialmente por el Partido de los Demócratas, no ha menguado, sino que ha aumentado en una manera que es preocupante. Así que por esta razón los invitamos para que una vez más nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia, orar por el primer ministro de Israel. Nuestro propósito no es convencer ya
a los antiseméticos, porque siempre va a haber la crítica. Lo que queremos es seguir recordando y seguir impulsando al pueblo de Dios, al pueblo que ha reconocido que la declaración del Altísimo concerniente al pueblo de Israel no ha dejado de ser, no ha dejado de cumplirse, porque Dios es el que manifiesta y declara, diciéndonos a nosotros, primeramente, tomarlo primeramente como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que creemos fuertemente que Dios dice de Israel: este pueblo cría para mí, mis alabanzas publicará. Y que también la palabra de Dios sigue en pie, lo prometido a Abraham y a su simiente: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, está en nosotros el que ahora nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia, porque nuestra salvación viene exclusivamente, así Dios lo marcó, por medio de los judíos. Entonces es que es algo irónico de entre el alto segmento de pueblo que profesa cristiandad, de lo cual a nosotros nos consta, porque hemos tenido muchos comentarios sobre eso, de aquellos en los cuales profesan cristiandad, pero sin embargo desprecian al judío, desprecian al pueblo de Israel. No sé qué harán con la Biblia, porque en sus manos traen los escritos inspirados por Dios, donde Dios usó a judíos. ¿Qué harán con Moisés? ¿Qué harán con Pablo, con Pedro? ¿Y qué harán con Juan? Con los hombres y mujeres de Dios en las cuales Dios usó, y sus escritos, sus testimonios están palmados en el libro santo, del cual nosotros llamamos la Biblia, que es la historia del pueblo judío. Por eso es que nuestros hermanos, una vez más, los invitamos para que juntos nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia. En este momento nos unimos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, te bendecimos y te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo. Nos unimos con el propósito, mi Dios, de bendecir tu pueblo en tiempos de conflicto, en tiempos críticos. Nos unimos, Señor. No podemos hacer gran cosa, pero lo que sí podemos hacer, Señor, lo hacemos, y es invocar tu nombre para fortaleza entre tu pueblo Israel, para unidad entre tu pueblo Israel. También, Señor, para que derrame sobre ellos protección y sabiduría espiritual, especialmente, Señor, por medio al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a la coalición de su gobierno. Te pedimos, Señor, que los cubras, que los ayudes, mi Dios, a hacer decisiones en las cuales hasta este tiempo tú les has dado victoria. Nosotros seguimos bendiciendo a tu pueblo Israel. Bendecimos, Señor, a sus ciudadanos, bendecimos al ejército, bendecimos también, Señor, al judío de la diáspora, en tu nombre, príncipe de paz. Y también, Señor, en tu nombre bendecimos a todos nuestros hermanos cristianos entre los gentiles, en los cuales, Señor, sienten lo mismo, para que nos guardes y nos cubras continuamente, Señor, de esta actitud antisemética en la cual ha cubierto, Señor, un cristianismo que no va conforme a lo que tú manifiestas en tu bendita palabra. Guárdanos en ti, Señor, por amor a tu nombre. Bendecimos también, Señor, esta nación, la nación de Estados Unidos. Bendecimos a sus líderes, bendecimos a su presidente. Que tu mano, Señor, sea con ellos. Que tu dirección, Señor Jesucristo, siempre sea con los dirigentes de esta nación. Lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y también por todos aquellos ciudadanos, mi Dios, gentes que sufren las consecuencias de las guerras, de los conflictos, especialmente en Irán, a nuestros hermanos que siguen sufriendo, mi Dios, los ataques por medio del extremismo islámico en el país de Irán. Te pedimos protección por ellos y por protección por cada uno de los ciudadanos. Pedimos también que confortes todas aquellas familias, tanto entre el pueblo de Israel como en Irán y en otras partes que han tenido de perder la vida de sus seres queridos. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tu bendición y los confortes a cada uno de ellos. En tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, deseamos muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, bendecimos a nuestro Dios y le damos gracias al Altísimo y a todos y cada uno de ustedes por unirse a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia.
Que el Señor grandemente les bendiga.